Aquí hay un dato importante que usted necesita. El riesgo, ya supongamos que un riesgo, pero el riesgo, ¿con qué lo asociábamos nosotros ayer? ¿Se acuerdan? No, yo les di una regla, una norma. Dije, a mayor riesgo, mayor posibilidad de ganar. mayor rentabilidad. No necesariamente es mayor la rentabilidad que voy a tener del negocio, sino que es mayor rentabilidad que yo exijo al negocio. ¿Me capto, no? O sea, que es distinto. El negocio tiene una rentabilidad, pero mientras mayor es el riesgo, yo voy a exigir, como inversionista, mayor rentabilidad. Entonces, si las acciones me dan el 8%, yo voy a exigir mayor rentabilidad que el 8%. ¿Están de acuerdo, no? ¿Qué rentabilidad le puedo exigir a este negocio? A ver, ¿qué margen de rentabilidad ustedes dirían? Invierto los 5 palos. ¿Un 30? ¿10? Exagerado. ¿Un 10? Un 10%, o sea, por un 2% cambian las acciones por el negocio. Y te calentáis la cabeza, digamos, tratando de echar a andar la cuestión, pagándole a la gente, pagando el arriendo, que el cliente no te pagó y toda la cuestión. Por un 2% miserable. Yo como empresario agarro, digamos, la plata y compro acciones nomás. ¿Sí o no? Entonces un 20. Ahora, alguien en algún momento que ha... Esto es una pregunta interesante. Alguien que ha comprado acciones, ¿ha habido algún momento en la historia que esa persona haya ganado menos que si hubiera puesto la plata en el banco con comprar acciones, pero en un plazo de 5 años? O sea, yo compro acciones hoy y veo, digamos, y vendo mis acciones en 5 años. Periodos de 5 años. ¿Ustedes conocen o saben o han escuchado de que alguien en algún momento de la historia pueda haber comprado acciones y haya ganado menos plata que si la hubiera puesto en el banco? Hubo un momento en la historia. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Si hubo un momento, un solo momento en la historia que eso ocurrió, significa que siempre el que usted tenga acciones es más rentable que tener la plata en el banco. No en plazos cortos, no en 6 meses ni un año, periodos de 5 años. Porque claro, por ejemplo, alguien dice, puedo haber comprado acciones ahí el 2008, ¿se acuerdan? Cuando vino la crisis, claro, y ahí las acciones bajaron, pero después es más rentable que el banco. Más rentable. En periodos de 5 años, hubo un solo momento en la historia en que fue más rentable el banco que las acciones. Y fue cuando comenzó el martes negro, un periodo de depresión de Estados Unidos. Ahí era más rentable tener la plata en el banco. Ahí se juntó un periodo de 5 años en donde, ¿cuánto se llama? El que tenía acciones perdía bastante más plata, digamos, o no tenía la rentabilidad que podía tener con la plata en el banco. 1930 o 29, por ahí fue famoso y conocido martes negro. Entonces, en el único momento, y cuando digo que es el único momento en la historia, significa que usted, si compra acciones, siempre va a hacer eso mucho mejor a tener la plata en el banco, en periodo de por lo menos 5 años. Ahora, si compra las acciones ahora y las vende el siguiente mes, puede ser que gane harta plata, como puede ser que pierda mucha plata, o sea, puede tener variaciones. Pero sí o sí, ahora digamos una cosa, ¿por qué? En forma lógica, una pregunta, digamos, conceptual. De hecho, en el examen de transversal vienen preguntas con cosas así, digamos, ¿ya? Si les fuera que ustedes desde ya, aquí practiquemos esto. ¿Por qué el hecho de comprar acciones podría ser, o casi siempre, es más rentable que tener la plata en el banco? No me hable del riesgo, porque supongamos que
el riesgo de la empresa y las acciones baja harto. ¿Pero por qué? El que yo compre acciones es más rentable que tener la plata en el banco. ¿Por qué? No va por ahí el motivo. Por el tiempo. Depende del negocio. Si es un buen negocio. Depende, no, pero si estamos hablando Si en es general. una empresa donde uno puede comprar acciones. Y si esa Pero empresa ¿por qué? renta, ¿Y por qué tiene que ser más que el banco? Es una cuestión bien lógica, pero es fácil comprenderlo, pero a veces no se entiende. Si usted lo logra entender bien, es súper importante para las decisiones que pueda tomar después. Piensa en lo siguiente: si usted establece un negocio y le pide plata al banco, el banco le presta, por ejemplo, al 8% anual, que es bajo, ¿ah? Usted va a pedir plata ahora, le da el 1.2, 1.3, pero 8% anual. ¿Usted haría un negocio con una rentabilidad del 8%? No. ¿Por qué no? Porque estarías trabajando para el banco, ¿o no? Para puro pagar la renta. O sea, a mí me cuesta el dinero con el que estoy trabajando, me cuesta 8%. Y si hago un negocio que tiene rentabilidad 8%, en el fondo, digamos, ¿qué estoy ganando? ¿Me capta la idea o no? Ahora, si usted pide plata al banco al 8%, mínimo tiene que en su negocio rentabilizar más de lo que le cuesta la plata en el banco, ¿o no? Lo que sea, más. Lo que sea, 1, 2, 3, ahí, tal como te dije, depende del negocio, el riesgo, todo. Aquí lo importante es que es más. Más rentable que la plata, o sea, que el costo que me sale a mí el dinero. Veamos en términos de producto. ¿Usted vendería un producto al mismo valor de lo que le cuesta? No, ¿para qué? Más encima corriendo riesgo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si usted pide plata al banco y el banco le da una tasa del 8%, jamás usted puede hacer un negocio con el 8% de rentabilidad. ¿Está claro? Que hay un error gigantesco en el examen transversal. Que dentro de las cosas que decían que hacían. Más adelante a lo mejor lo discutimos ese punto, pero en el fondo la respuesta que daba el profesor que hizo el examen es que sí convenía. Jamás. Jamás. O sea, usted no puede hacer un negocio ni puede ampliar, digamos, una línea de productos si en el fondo lo que le cuesta ampliarse es lo mismo que la rentabilidad que usted aumenta. No puede.